Estem a punt d'acabar, però no marxeu encara. Ens queden dues coses molt interessants. Primer, la presentació d'un llibre i després no podeu perdre el final, que pensareu que tancarem l'activitat amb un home, però no és veritat. No faré l'espoiler d'explicar-vos com, però hi ha una sorpresa al final, aguanteu. Ara procedirem de manera molt breu a la presentació d'un llibre que heu vist aquí fora. El llibre és Mujeres Matemáticas, 13 Matemáticas, 13 Espejos, i tenim el plaer de tenir amb nosaltres Adolfo Silloniz, d'Ediciones SM, i Marta Macho, que ja la coneixeu. Gracias. Buenos días, buen día, Egunon, que decimos los vascos. Cuando subía para aquí, Marta estaba pensando, oye, igual no tenemos que presentar el libro, porque estaba pensando, el libro tiene peligro, el libro tiene peligro, es peligroso, está infectado. ¿Sabes lo peor? Que estoy infectado yo, reconócelo, estás infectada tú, están por ahí infectados mis compañeros de SM, infectados los de primera fila, incluso algunos del fondo me dan a mí también la impresión de que están infectados. Saludos, amigos, ahí al fondo. Bien, ¿y de qué? Pues muy brevemente, es mi compromiso con Luca, os voy a hablar de 3 virus y me gustaría después saber qué opináis de esos 3 virus. El primero llamaría el virus de la pasión educativa. Ya sé que alguno dirá, a ver, pasión y educativa parece que cuadran mal, ¿no? Pues no, porque educar solo se puede hacer desde la pasión y para la pasión. Para despertar y descubrir pasiones. La pasión comunicativa, la pasión artística, la pasión musical, la pasión lógico-matemática, que les gusta especialmente, la pasión físico-deportiva. Despertar esas pasiones y hacer que crezcan. La mayoría de los que estáis aquí estáis en una edad crucial para saber cuál será la pasión predominante sobre la que construir vuestro futuro profesional. Pues el libro habla de eso, de pasión para contagiar, de pasión para crecer. El segundo virus es el de lo que llamaría el placer intelectual. A ver, placer intelectual, Pues sí, el placer que nos suscita ver el despliegue de talento que tienen otras personas y que nos aportan algo. El talento de Marta, el talento de las 14 personas que con ella han escrito el libro, y seguro que no le molestará que recalque el talento de las 13 maravillosas mujeres matemáticas a las que hace referencia el libro. Placer para descubrir ese momento mágico en el que entendemos algo y que nos hace crecer. Y el tercer virus lo llamaría afán reivindicativo. Tenemos el imperativo ético de devolver a estas mujeres la importancia, la notoriedad, el prestigio, el eco social que se les escamoteó en muchas ocasiones. No se corresponden, no han sido ni conocidas ni reconocidas suficientemente. Y lo voy a decir provocadoramente, por ser mujeres. Por ser mujeres. Tenemos todos la obligación de que esa sensibilidad por la igualdad, esa reivindicación, esa lucha por la igualdad vaya siendo cada vez una realidad. Se ha conseguido mucho, pero hay mucho por hacer. Esta jornada, el planteamiento, os queremos decir, tenéis que luchar por esa igualdad. Y os voy a decir una cosa provocadora. Nos tendríais que dar más caña vosotros a nosotros para trabajar más, para pelear más, para luchar más, para denunciar más en ese sentido. Y espero que en el futuro vosotros consigáis bastante más allá de lo que estamos consiguiendo o vamos a conseguir esta generación. Y lo último, Luca, me voy a centrar en el tiempo. ¿Cómo me gustaría que cuando se vaya a publicar libros como este
sean solo por los dos primeros virus, por pasión educativa, por placer intelectual, y que llegue un momento, espero que pronto, en el que no sea necesario hacerlo por afán reivindicativo, porque no haga falta. Os paso con Marta, tened cuidado que está infectada, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adolfo, por este discurso tan reivindicativo. Te lo agradezco mucho. Y si, por favor… Vale. Como él no ha dicho mucho sobre el libro, yo quiero dar las gracias a la editorial SM y a la Real Sociedad Matemática Española, porque esta colección de estímulos matemáticos pues, apostó por dedicar un libro a mujeres matemáticas. La Real Sociedad Matemática Española se puso en contacto conmigo y bueno, el proceso no… Os he puesto allí en esa transparencia a las 13 mujeres de las que hemos escrito en el libro y a las 14, no me he puesto yo, que ya me habéis visto hoy bastante, creo, a las 14 personas, aparte de mí, que han escrito sobre estas 13 mujeres que tenéis allí. Son 13 más algunas más, porque es imposible hablar de mujeres en ciencia sin hablar de alguna otra que la ha acompañado en el camino. Hay muchas más contenidas. Bueno, cuando hicieron esta propuesta, desde luego la recogí inmediatamente porque además hay muchos libros que se escriben hoy en día sobre mujeres. Es un tema que hoy en día, bueno, pues yo diría que está incluso de moda y eso es una lástima porque no debería ser una moda, ¿verdad? Debería ser por reivindicación. Y bueno, pues la primera historia que hicimos fue elegir a las 13 protagonistas, a las 13 mujeres. ¿Y de qué manera? Pues probablemente si conocéis a las mujeres, alguna que está allí, conoceréis a las primeras. Están colocadas por orden cronológico, que es como va el libro. Tenía que haber mujeres conocidas, porque si no, probablemente si nadie reconoce algo en el libro, pues no le interesa. Pero tenía que haber mujeres también completamente desconocidas, porque las invisibles normalmente no las conoce nadie. Hay invisibles a las que se les empuja para arriba, pero bueno, pues tenía que haber de las no conocidas y también tenía que haber mujeres que no fueran de raza blanca, por ejemplo, porque, insisto, la ciencia, las matemáticas no son de personas blancas, son de personas de diferentes colores de piel, ¿no? De diferentes edades, de diferentes épocas, de diferentes países. Cuando hicimos la elección de estas 13, seguramente mucha gente que mire este libro, que sepa un poquito sobre matemáticas, dirá, si falta menganita. No, no falta nadie. Es una elección, como podía haber sido cualquier otra. Es una elección muy pensada y muy criticable, pero bueno, es una elección. Elegimos primero a las mujeres y después elegimos a las personas que tenían que escribir sobre cada mujer. Casi todos son amigos y amigas, gente conocida, porque cuando le pides a alguien que haga este esfuerzo, pues tiene que ser amiga para que te diga que sí, ¿no? O que no te diga que no de entrada. Y de hecho, ha sido tan mágico este libro que hay gente que ha escrito sobre gente que no conocía, pero sobre personas, sobre mujeres, sobre matemáticas de las que estaba utilizando sus matemáticas sin saber que había una mujer detrás. Y cuando lo ha descubierto, pues ha escrito sobre ellas con un cariño especial. Yo diría que el libro tiene como bueno el que está escrito con cariño, que eso es muy importante. No es volcar la Wikipedia en un libro, no es eso. Está escrita con cariño, insisto. Todo el mundo tiene alguna relación con la persona de la que ha escrito, ya sea porque es de su área, ya sea porque, bueno, pues eso, trabajaba en ese tema y no sabía que no la conocía, pero insisto, mucha gente no sabía nada de estas mujeres que hemos elegido. El libro creo que es especial, no porque sea nuestro, ¿no? Sino es un libro en el que hemos trabajado mucho, con mucha ilusión. Y aunque son 13 mujeres que no tienen nada que ver las unas con las otras, yo creo que al final, con el trabajo de este tiempo, han tejido redes entre ellas, sin que ellas lo sepan, ¿no? No lo saben, pero las han tejido. Creo que es un libro hermoso, y uso la palabra hermoso a propósito, porque además tiene actividades para el aula,
Cada mujer nos ha dado paso en casi todos los capítulos para poder proponer ejercicios para el aula de secundaria relacionados con lo que ellas hicieron. Y además, insisto, son biografías de mujeres, no las de siempre. Hay algunas de las de siempre, pero hay otras mujeres. Y creo que a través del descubrimiento de sus vidas, escrito a 15 manos, como por 15 personas, de manera completamente independiente, no se puso ninguna traba a nadie más que la cantidad de páginas, que tenía que ser un tope. Se puede aprender jugando, porque hay juegos, de hecho, hay capítulos escritos como un juego, hay conversaciones en Twitter, hay viajes al pasado en el que alguna mujer viaja al pasado para conversar con una matemática a la que admiraba, hay un juego de estos de RuneScape en la que se puede descubrir, por ejemplo, qué es la topología. Ese capítulo, el que se refiere a Graciela Salicrup, que es esta mujer que veis aquí. Ella es Graciela Salicrup, es una mujer mexicana que trabaja en topología, pues sin conocerla, y le voy a citar esta mujer en particular porque lo ha escrito Natalia Castellana, que es ella. Natalia Castellana es una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella no conocía a Graciela porque no es una mujer relevante en topología, es una mujer mexicana que empezó en topología cuando ninguna mujer lo hacía, ¿verdad? Pero se ha enamorado de ella y ha hablado en su capítulo, insisto, por ejemplo, que es un juego de escape room, pues sobre la topología. Se habla sobre esta materia y sobre una mujer latinoamericana que en su país fue una pionera en el estudio de la topología. Bueno, pues una a una, a través de estas miradas distintas, creo que es un libro precioso, heterogéneo, es divertido, tiene lugar para jugar también en el aula y creo que estos perfiles de estas mujeres son extraordinarios. Así que yo os invitaría a descubrirlas de verdad, porque si no, os perdéis mucho. Gracias. Muchas gracias por escribir el libro. Os recuerdo que podéis comprar el libro. Algunos de vosotros lo han conseguido como premio ganando. Ahí están los ganadores. Pero quien no haya ganado el libro todavía lo podéis tener si lo compráis a un precio muy módico y está aquí fuera. Aprovechadlo. Bien, ya sin más dilación vamos a pasar al cierre. Os preguntaréis el cierre de este acto. Si miráis el programa, veis que hemos puesto Juan Margalef. Juan Margalef es profesor de la Universidad Politécnica, investigador. Algunos de vosotros igual lo conocéis porque fue el ganador de FameLab este año. Y si miráis su Twitter, tiene muchos seguidores, es un influencer. Bien, os preguntaréis por qué hemos escogido un nombre para cerrar esta actividad. Quedaros, hay una sorpresa, no os defraudará. La historia de la ciencia está llena de grandes nombres. Uno, que seguro que os suena, es Pitágoras, famoso matemático, del que se sabe tan poco que algunos historiadores incluso dudan de su existencia. De lo que sí estamos seguros es de la importancia que tuvo la escuela pitagórica en todo el pensamiento científico. Seguro que os suena el famoso teorema de Pitágoras. Otro nombre que seguro que os suena es Isaac Newton, el físico inglés, famoso por su ley de la gravitación universal. Cuenta la leyenda que un día se le cayó una manzana a la cabeza y en ese momento se dio cuenta de que la manzana se había traído hacia la Tierra de la misma manera que la Luna, creando así la teoría de la gravitación. Saltemos de la física a la química para hablar de un visionario, el químico ruso Dmitri Mendeleev. Se dio cuenta de que ciertas propiedades de los elementos químicos se repetían según su peso atómico. Es decir, había periodicidad. Así, hace 150 años, creó la primera tabla periódica. Si hablamos de los grandes genios de la ciencia, tenemos que hablar de Charles Darwin, el biólogo inglés famoso por escribir uno de los mejores libros de toda la historia científica, El origen de las especies. En él contaba su teoría de que todas las especies habían evolucionado a partir de un ancestro común. Eso lo que llamó la selección natural. Hemos hablado de la física,
las matemáticas, la física, la química, la biología. La única gran ciencia que nos queda por hablar es la geología. Y ahí uno de los grandes nombres es, sin duda, Alfred Wegener. Tuvo la loca idea de que los continentes se movían. Es decir, iban a la deriva, montados encima del manto de la Tierra. Y resultó que tenía razón. Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar grandes referentes. Uno de los científicos españoles más importantes es Santiago Ramón y Cajal. Ganó un premio Nobel de Medicina y es considerado el padre de la neurología. Pero una jornada como la de hoy, seguro que os habéis dado cuenta todos, que solo he mencionado a hombres, porque suelen ser los primeros que vienen a la cabeza. Pero ya hemos visto que hay muchísimas mujeres. La más famosa probablemente sea Marie Sklodowska-Curie. Nació en Varsovia en 1867. Tuvo que estudiar casi en la clandestinidad, porque en esa época las mujeres no les permitían estudiar. A los 24 años y tras mucho esfuerzo consiguió irse a la Sorbona de París, en donde fue una alumna brillante de matemáticas y física. Se doctoró en física estudiando un nuevo fenómeno que había aparecido, que lo descubrió poco antes Henri Becquerel, y al que ella bautizó como radioactividad. Por estos trabajos tan pioneros, el Comité de los Premios Nobel decidió que Henri Becquerel y Pierre Curie, el marido de Marie Curie, y que también había estado involucrado en esta investigación, recibieran el Premio Nobel de Física, olvidándose de Marie Curie. Por suerte, hubo alguien del comité que avisó a Pierre de lo que estaba ocurriendo, quien forzó, usando su reputación, de que incluyeran a Marie Curie. Al final, era su trabajo. Así, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel. Esto ocurrió en 1903. ¿Sabéis desde cuándo se otorgan los premios Nobel? Desde 1901. Es decir, en tan solo 3 años teníamos a nuestra primera ganadora de un Nobel. Fantástico, ¿verdad? Ahora bien, en pleno 2019 tenemos 209 galardonados en física. ¿Sabéis cuántas mujeres? 3. Y la última, este año. Este premio ya le habría valido a Marie Curie para entrar en el Salón de la Fama de la Ciencia. Pero ella siguió investigando sobre radioactividad. De hecho, descubrió 2 nuevos elementos, el polonio y el radio. Y gracias a estos enormes descubrimientos, en 1911 ganó el Premio Nobel de Química. Marie Curie se convirtió en la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Y esto es algo que solo han conseguido 3 personas más en toda la historia. Pero me temo que en química no andan mucho mejor que en física, porque de los 180 galardonados en química, solo 5 son mujeres. Y la última, este año. Una curiosidad, la segunda que ganó un Nobel de química fue Irène Joliot-Curie, su hija. La vida de Marie Curie, la verdad es que fue sorprendente, inspiradora, llena de dificultades, no solo por ser mujer, que por supuesto, sino también por ser extranjera. Y además tuvo un final trágico. A los 66 años falleció a causa de su exposición a los elementos radiactivos. En esa época no se conocían los peligros de la radiación y, de hecho, incluso sus propias notas de laboratorio son altamente radiactivas y seguirán siendo peligrosas durante miles de años. Puede parecer mucho tiempo, pero pensad que su legado permanecerá para siempre. Mucho antes de Marie Curie hubo otra mujer extraordinaria, Hipatia de Alejandría. Vivió en el siglo IV después de Cristo y gracias a que su padre estaba muy preocupado por su formación, recibió la mejor educación posible. Era una mujer terriblemente inteligente y gracias a su esfuerzo y su inteligencia enseguida superó a todos los sabios de la época, incluido a su padre. Se convirtió en una referencia en matemáticas, en astronomía, en filosofía. Fue de hecho la gran maestra de toda la burguesía, toda la burguesía de la época. Sin embargo, y se me olvidó decir, su casa, en donde ella enseñaba a toda la aristocracia, se convirtió en un punto de referencia, en un templo de la sabiduría. Lamentablemente vivió en una época muy complicada. El cristianismo estaba empezando a ser hegemónico por todos lados y las religiones minoritarias estaban empezando a ser perseguidas. Eso creó un clima de hostilidad muy grande entre las diferentes facciones religiosas. Hipatia era una persona abiertamente pagana y que estaba en contra de los abusos de poder de muchas de estas religiones. Así que se ganó a muchísimos enemigos.
Estos la acusaban, de manera bastante absurda, de fomentar esos enfrentamientos desde las sombras, aprovechándose de la gran influencia que tenía en la aristocracia. Así llegó un día, durante la Cuaresma, en la que un grupo de cristianos enfurecidos, probablemente dirigidos por algún enemigo, se abalanzó sobre Hipatia. La desnudaron, la golpearon y la descuartizaron. Luego llevaron sus restos por toda la ciudad y los acabaron quemando. Su muerte causó una gran conmoción en el mundo, tanto política como religiosa. Era una de las personas más respetadas, incluso por sus enemigos. La escritora del siglo XX, Úrsula Molinaro, dijo que su muerte fue el fin de una época en la que todavía se valoraba a las mujeres por su inteligencia. Estas son dos de las científicas más conocidas, pero hoy hemos visto que hay muchísimas que han sido deliberadamente olvidadas por la historia. Uno de los ejemplos que a mí me parecen más atroces es el del descubrimiento del ADN. Para eso, dejadme presentaros a la química y cristalógrafa Rosalind Franklin. Nació en 1920. Fue siempre una alumna brillante. Ella menciona que desde los 15 años ya sabía que quería ser científica. A pesar de todas las dificultades que tenía por ser mujer y la oposición de su familia, continuó con sus estudios de química. Se doctoró en Cambridge y se fue a París, en donde trabajó en un laboratorio. Allí se convirtió en una de las mayores expertas de una nueva técnica, la cristalografía por rayos X. Es una técnica que permitía descifrar cuál era la estructura tridimensional de algunas moléculas. Gracias a esta experiencia que tenía y lo novedosa de la técnica, la contrataron en Londres para trabajar junto a Maurice Wilkins para determinar la estructura del ADN. Sin embargo, pronto empezaron los problemas. Maurice Wilkins la trataba como si fuera su asistente de laboratorio, cuando ella era una investigadora independiente. A pesar de la tensión que había en esos laboratorios y todos los problemas que le ponían, Franklin consiguió hacer una de las fotos más famosas de la ciencia, la foto 51. Esto veremos que fue lo que permitió descifrar la estructura del ADN. Para eso os tengo que presentar a los dos siguientes protagonistas de esta historia, James Watson y Francis Crick, dos biólogos de la Universidad de Cambridge que llevaban tiempo trabajando a partir de los datos experimentales de los que disponían hasta ese momento en un modelo teórico del ADN, la famosa doble hélice. Sin embargo, esos datos que tenían no eran lo suficientemente sólidos para respaldar su teoría. Eso fue así hasta que vieron la foto 51. Encajaba perfectamente con su teoría. Esto fue gracias a que Wilkins se la enseñó. Sin embargo, nunca se lo dijo a Franklin y lo hizo sin su consentimiento. Cuando Franklin se enteró, tras esta y otras muchas ofensas, decidió cambiarse de laboratorio. Y esto es lo que le escribió Wilkins a Crick cuando se enteró. Creo que te interesará saber que nuestra dama oscura nos deja la siguiente semana y la mayoría de los datos tridimensionales ya están en nuestras manos. Efectivamente, una de las normas del laboratorio era que si alguien se iba, todo el trabajo pertenecía a cualquier investigador del centro. Enseguida lo cogieron y Watson y Crick tuvieron la seguridad empírica para publicar su modelo del ADN. Evidentemente, no incluyeron a Franklin. Años después, en 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina. Lamentablemente, Franklin había fallecido 4 años antes, a causa también de la radiación. Por lo tanto, nunca sabremos si de haber estado viva hubiera ganado el premio. Lo que sí sabemos seguro es que ni Watson ni Crick la mencionaron en su discurso de agradecimiento. Wilkins sí que lo hizo, pero fue muy brevemente. Hablemos ahora de alguien que sí recibió el Nobel, utilizando además la misma técnica que Rosalind Franklin, la cristalografía por rayos X. Ella es Dorothy Crawford, inglesa, pero que nació en 1910 en El Cairo. Esto fue así porque su padre trabajaba para el gobierno británico en Egipto. Pero pronto, bastante de niña, ya volvió a Inglaterra, en donde se entusiasmó estudiando la secundaria por la química. Ello le llevó a estudiar la carrera de química en Oxford, luego el doctorado sobre cristalografía de rayos X en Cambridge y después del doctorado volvió a Oxford, en donde se quedó ya para siempre. Crawford descubrió una de las estructuras tridimensionales de unas biomoléculas muy importantes. Las más famosas, colesterol, vitamina B12, insulina
y muchas más. De hecho, la insulina era tan complicada que le llevó 34 años acabarla. Gracias a estos descubrimientos, ganó en 1964 el Nobel de Química. Fue la tercera, después de Marie e Irene Curie. Ahora bien, ¿sabéis cómo lo anunciaron los periódicos ingleses de la época, o al menos algunos periódicos ingleses de la época? Esposa británica gana un Nobel. Por desgracia, hay muchas más historias de mujeres que merecían el Nobel y no lo consiguieron. Hablemos de Lise Meitner. Ahí la tenemos. Nació en Viena en 1878. En esa época las mujeres no tenían permitido acceder a la educación pública. Por suerte sus padres le pagaron una educación privada hasta que se levantó esa prohibición y pudo acceder a la Universidad de Viena. En 1907 se convirtió en la segunda mujer en conseguir un doctorado en física. Y de ahí, después del doctorado, se marchó a Berlín. En Berlín conoció a uno de los grandes físicos de la época, Max Planck, uno de los padres de la cuántica, quien le permitió acceder a sus clases de física. Esto puede parecer una tontería hoy en día, pero hay que tener en cuenta que fue la primera mujer a la que se lo permitió. Todas las anteriores las había rechazado. Después de eso fue al Instituto Químico de Berlín a trabajar, en donde conoció a Otto Hahn, su compañero de investigación durante los siguientes 30 años. Fueron una de las parejas de científicos más prolíficas de toda la historia. Pero llegó 1933, año en el que Adolf Hitler ascendió al poder. Una de las primeras cosas que hizo fue expulsar a todos los judíos de las universidades. Lise Meitner era de origen judío. Sin embargo, se salvó gracias a que era austríaca, pero solo durante un tiempo. En 1938 la situación era insoportable y su vida corría realmente peligro y tuvo que huir a Suecia. A pesar de la distancia, siguió manteniendo una colaboración muy estrecha con Otto Hahn, que, por ejemplo, continuó uno de sus experimentos más famosos, bombardear con neutrones, núcleos de uranio. El uranio era el elemento más pesado que se conocía en ese momento y pensaban que al añadir neutrones conseguirían elementos cada vez más pesados. Sin embargo, Otto Hahn vio que no, que lo que ocurría era que se rompían y se liberaba muchísima energía. Otto Hahn, Lise Meitner y otro colaborador dieron la explicación teórica de este hecho, al que llamaron fusión nuclear. Eso fue el origen de la famosa bomba atómica. Pues bien, en 1944 el Comité de los Nobel decidió dar al único químico de los tres el Premio Nobel de Química, es decir, a Otto Hahn, olvidándose una vez más de la mujer, Lise Meitner. Afortunadamente, ella sí que recibió después muchos premios importantes, como por ejemplo el Enrico Fermi. Sigamos con otra historia parecida, la de Jocelyn Bell, a la que ya he mencionado antes. Una astrofísica que nació en Irlanda del Norte y que ahora mismo tiene 75 años. Pero con solo 25, cuando estaba haciendo el doctorado en Cambridge, observó una señal periódica muy extraña en los telescopios. Interpretó que debía tratarse de una estrella muy masiva y que giraba muy, muy rápido. Fue contenta de enseñárselo a su director de tesis, Anthony Hewitt, que dijo: esto no tiene ningún sentido, esto no puede estar bien. Sin embargo, insistieron y siguieron estudiando este tipo de señales. Encontraron más y vieron que Jocelyn Bell tenía razón. Ahora sabemos que esos objetos llamados púlsares son estrellas de neutrones muy masivas y que giran muy rápido, de hecho muchas veces por segundo. Además, emiten radiación por los polos, con lo cual son como faros astronómicos. Si tenemos la suerte de que esos chorros de radiación apuntan hacia nosotros, podemos obtener muchísima información de ellos. En 1974, el Comité de los Nobel decidió dar el Nobel de Física por el avance en la radioastronomía y el descubrimiento en los púlsares a su director y a otro colaborador, olvidándose de Jocelyn Bell. En este caso, su director de tesis al menos sí le reconoció su papel fundamental en el discurso. Y también sería una pena que no se le hubiera reconocido más con premios. De hecho, ganó uno de los más importantes que hay en física. Y eso fue el año pasado, el premio Breakthrough de Física Fundamental. Está dotado con nada menos que $3 millones, el triple que un premio Nobel que además normalmente se comparte. Pero ella decidió hacer algo con ese dinero. Decidió donarlo para dar becas de doctorado a investigadores
de minorías infrarrepresentadas en la academia. Quería aumentar esa diversidad en la ciencia que ella había sufrido. Por último, nuestra última protagonista de hoy es Mariam Mirzakhani. Nació en Teherán en 1977. Ella tenía una pasión de pequeña y era la literatura. De hecho, estaba convencida de que ella sería escritora. Sin embargo, un día, uno de sus hermanos mayores le enseñó lo que había aprendido en la clase de matemáticas y quedó fascinada de por vida. De hecho, su pasión pasaron a ser las matemáticas y además se dio cuenta de algo, era realmente buena. Ganó 2 medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, una de ellas con puntuación perfecta. Luego estudió la carrera de matemáticas de manera espectacular en Teherán y se fue a Harvard a hacer el doctorado sobre geometría de superficies. Gracias a estos y otros trabajos, Mariam Mirzakhani pasó a formar parte de uno de los clubes más selectos que existen en ciencia, el de los medallas Fields. Únicamente 60 personas la han ganado. Se otorgan desde 1936 y ella, en 2014, se convirtió en la primera y hasta ahora única mujer en ganarlo. Gracias a este premio se convirtió además en una heroína en su país natal, en Irán, donde los medios de comunicación rompieron una de las mayores tradiciones que tienen ahí, no mostrar a las mujeres sin velo, porque ella no lo llevaba. Vemos que ahí el orgullo patriótico de ganar la primera medalla Fields para ese país pesó más que la discriminación que suelen sufrir las mujeres. Lamentablemente, en 2013 le detectaron un cáncer de mama que se extendió rápidamente. En julio de 2017, con tan solo 40 años, falleció. Hoy solo hemos podido hablar de unas pocas mujeres excepcionales, pero hay muchísimas más. Algunas hicieron aportaciones esenciales, como Vera Rubin, la astrofísica que descubrió la materia oscura, o Margarita Salas, la bioquímica española, pionera en el estudio del ADN. Hay otras que lo hicieron desde las sombras, como por ejemplo Katherine Johnson, Dorothy Vaughan o Mary Jackson, las ahora famosas figuras ocultas de las que nos han hablado antes. Y luego hay que tener en cuenta y siempre tener presente que millones de mujeres ni siquiera tuvieron la oportunidad de mostrar su potencial, porque ni siquiera pudieron llegar a estudiar o a investigar. Gracias a días como hoy podemos conocer esas historias ocultas, pero es todos los días cuando tenemos que reconocer su labor y su genialidad a todas las mujeres. Muchas gracias. Una cosa, si todo esto que os he contado os ha incomodado un poco que lo haga yo, me alegro. Esa era un poco nuestra intención. Siempre tenemos que preguntarnos quién falta, qué colectivos no están siendo representados, qué colectivos están siendo invisibilizados. Porque hoy, en un día tan importante, en el que estamos celebrando y reivindicando el papel de la mujer y la niña en la ciencia, tenemos a una mujer, en un lado, a las sombras, haciendo el trabajo, mientras que yo figuro y me llevo los aplausos. No dejemos que eso pase. Porque lamentablemente esto sigue ocurriendo y tenemos que hacer todo lo posible para que no siga pasando. Tenemos que dar visibilidad a las mujeres en la ciencia. Hemos ido hablando de diferentes mujeres en la ciencia en esta jornada, como por ejemplo Sophie Germain, matemática y autodidacta, o Emmy Noether, que fue física y aunó los conceptos de la conservación y la simetría. O Ada Lovelace, que creó el primer algoritmo informático. Y, de hecho, aquí tenemos un montón de ejemplos cercanos. Hemos visto a Dolors Cervera, a Marta Macho, a Inés Guimeray, a Margarita García, a Marta Casanellas, a Núria Fagella, a Eva Miranda, a Elena Ramaliño, a Pampa García y a mí, la ilustradora que ha hecho este sketch, Míriam Rivera. Muchas gracias, Miriam. Y también quiero visibilizar
quiero visibilizar gracias a Miriam. Miriam es científica, es bióloga humana, también tiene un máster por la Pompeu y es ilustradora. Podéis encontrar también, es una influencer, tienes muchos seguidores en su Twitter. Miriam Rivera, muchas gracias por esta fantástica actuación. Un aplauso para ella. También agradecer a otra mujer invisible que ha sido, hasta el último momento, ha ido siguiendo todas las instrucciones, que es Anastasia Matdeva, de las que os he hablado al principio. Un aplauso para Anastasia, investigadora en matemáticas. Bravo. Muy bien, ahora Luca me está mirando porque sé que tengo que hacer un pequeño discurso de agradecimiento. Agradecer a la Barcelona Graduate School i al Centre de Recerca Matemàtica i a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Societat Catalana de Matemàtiques. Agrair a tots vosaltres la vostra participació i vull recordar, perquè el Luca m'està mirant, no ho oblidis, que tenim tots aquests personatges que han aparegut a la darrera, tant al monòleg com a la xerrada de la Marta Macho, han aparegut també al llibre. Tenim uns llibrets que han preparat els de la Universitat de la Laguna i ens han cedit molt amablement i tenim 2 jocs per classes. Si algú no ha agafat aquests jocs de llibres d'història de matemàtiques, que us aniran molt bé per divulgar la feina de les dones matemàtiques, podeu anar ara a parlar amb el Luca i ell us donarà aquest material. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i que bé que us heu comportat tots. Moltes gràcies.